Día, profesor. Vamos a presentar en este momento un conversatorio sobre globalización y negocios internacionales. Somos el grupo 12, conformado por Díaz Mori Ana, Guaracha Paza Luis, Lizarbe Rosales José, Quiñones Mantari Jaciel, Riojas Paredes Sofía, Romero Gutiérrez Anabela y Silupú Bartra Hugo. Para empezar con esto, vamos a contextualizar más en la globalización, que en su sentido más amplio representa una interconexión y dependencia mutua entre personas, bienes, servicios de todo el mundo. Este se trata de un fenómeno que ha transformado la manera en que vivimos, consumimos y nos relacionamos. Gracias a este se han reducido barreras para el comercio, ha crecido la inversión y el movimiento de personas, la migración, y también ha facilitado la integración de las economías, generando así una red de relaciones económicas y también culturales, cada vez más interdependiente. En el ámbito deportivo, gracias a esta disminución de barreras y al avance de la tecnología, ha permitido que organizaciones deportivas alcancen más audiencias y mercados mucho más amplios, lo que resulta en un incremento significativo de sus ingresos e influencia. Un ejemplo también de globalización es el rescate de mineros chilenos en 2010, en el cual, si no fuera por las innovaciones y los productos de toda una variedad de países, no se hubiera podido eh, salvaguardar la vida de estas personas. Entonces aquí resalta el papel crucial de la globalización en el acceso a los recursos y conocimientos de otras naciones. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo encajan los negocios internacionales? Bueno, se resaltan 4 puntos. El primero es el crecimiento y diversificación, en el cual la globalización ha transformado profundamente el panorama de los negocios internacionales. Ahora permite a los consumidores disfrutar de una mayor variedad de productos, así como mejoras en su calidad y precios más bajos. Por ejemplo, también la producción de automóviles se beneficia de una fabricación globalizada, donde las piezas se producen en diversas partes del mundo. Y entonces estas conexiones entre proveedores y mercados resulta de estas actividades de negocios internacionales, lo que contribuye al crecimiento y diversificación. También es fundamental estudiar los negocios debido a su creciente relevancia en la economía global. Ahora las empresas, independientemente de su tamaño, se ven afectadas por eventos y competidores internacionales. Así que estas empresas tienen que adoptar estrategias que consideren un entorno global. En el tema de relación entorno y operaciones, las empresas que operan internacionalmente tienen entornos operativos más diversos y más complejos que aquellas que solamente hacen negocios en su propio país, ya que en diferentes países las empresas tienen que darse cuenta de diversos factores, como esas diferencias culturales, sociales y competitivas. Estas variables no solo influyen en la ejecución de transacciones comerciales, sino que también en la percepción y servicios en distintos mercados. Y por último, la comprensión de los negocios. Es necesario que nosotros comprendamos porque esto influye en las decisiones operativas y cívicas, más que todo de los gerentes de estas empresas. Es necesario conocer las dinámicas del comercio internacional, ya que ayuda a elegir estrategias de acuerdo a las ubicaciones y así poder identificar políticas también gubernamentales que deberían respaldar a estas empresas.
Ya. Buenas tardes, profesor. Ahora, lo siguiente, voy a hablar sobre las fuerzas que impulsan a la globalización. Primeramente, como nos comentaba anteriormente mi compañera, la globalización se refiere a esta creciente interdependencia entre los países, ¿no? Ya sea aspectos económicos, políticos, tecnológicos o sociales. Y aunque medir esto es complejo, eh, muchos indicadores sugieren que ha aumentado significativamente en este ciclo, desde más o menos la última década, o podemos decir principalmente el siglo XXI, ¿no? Y el factor clave para el crecimiento del comercio es esta, o sea, la globalización. Y las fuerzas que impulsaron a la globalización han sido en lo económico, el comercio y la inversión internacional, en lo tecnológico, la conectividad de Internet. Podemos hablar también del contacto personal, como ha sido el turismo, los viajes y el tráfico telefónico internacionalmente. Y en lo político, cómo los países han participado en los negocios internacionales. La siguiente diapositiva, por favor. Y sobre los factores que han influido en la globalización, han sido los avances tecnológicos que han facilitado la producción y la comunicación global, como ha sido el aumento de la tecnología y su aplicación, ha sido la liberalización del comercio transfronterizo, que ha reducido barreras para bienes y servicios, ha sido el desarrollo de servicios financieros que apoyan las transacciones globales, asimismo como la mayor presión de los consumidores que buscan más variedad, ¿no? Todos los años se va buscando más variedad para no quedarse en el mercado. Y eso también ha generado lo que es la competencia más intensa internacionalmente. Asimismo, otro factor ha sido los cambios políticos que han promovido la cooperación de los países, generando más globalización. Y por último, podríamos decir la ampliación de la cooperación internacional, tanto en temas económicos como políticos. Todos esos factores han transformado la forma en que los países interactúan, podemos decirlo. Y aunque la globalización no llega por completo a muchas áreas, podemos ver cómo ha crecido en tanto como en áreas rurales o economías más pequeñas. Gracias. Los costos de globalización. Los costos de globalización son controvertidos, lo que genera protestas de movimiento antiglobalización. En este conversatorio nos centraremos en tres cuestiones: amenazas a la soberanía nacional, crecimiento y presión medioambiental e inequidad creciente del ingreso y estrés personal. Amenazas a la soberanía nacional. Comencemos con las críticas hacia la soberanía de los países. Un aspecto importante es que los acuerdos internacionales, aunque pueden tener beneficios globales, limitan la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones enfocadas en sus propias necesidades. Por ejemplo, muchas veces las políticas laborales o ambientales locales se ven debilitadas por las regulaciones externas más flexibles. Además, los países pequeños se vuelven económicamente dependientes de mercados más grandes, lo que los hace vulnerables a cambios externos. Por otro lado, la globalización tiende a homogeneizar culturas, imponiendo formas de vida y productos extranjeros que amenazan las tradiciones locales. Impacto económico y presión medioambiental. Otro punto crítico es que el crecimiento económico impulsado por la globalización consume recursos naturales no renovables y genera contaminación, afectando el medio ambiente global. Sin embargo, hay quienes argumentan que la cooperación entre países puede ayudar a mitigar estos efectos mediante el uso eficiente de recursos y la implementación de políticas ecoamigables. Aún así, esta cooperación no siempre es fácil. Un buen ejemplo es el conflicto de Brasil, donde la protección del medio ambiente internacional ha entrado en conflicto con los intereses locales de empleo en la industria maderera. Esto demuestra cómo las demandas medioambientales globales pueden afectar a las economías locales. Desigualdad social y estrés personal. La globalización también tiene un impacto significativo en la distribución de la riqueza y el bienestar social. A nivel global ha aumentado la brecha entre los ganadores y los perdedores. Y
tanto entre países como dentro de cada sociedad. Las oportunidades económicas tienden a centrarse en unos pocos lugares, desplazando a muchos trabajadores y generando desigualdad. Este desplazamiento no solo afecta económicamente a las personas, sino también genera estrés y malestar social. La pérdida de empleo y estatus social tiene un costo psicológico que no siempre se mide en términos económicos, pero que es muy real para quienes lo experimentan. Gracias. Buenas tardes, profesor. Siguiendo con el mismo tema de globalización, ahora entramos en el tema de participación de las empresas en negocios internacionales. Para las empresas optan tres participaciones para, ¿no? Como ya lo mencioné, los negocios internacionales. El primero vendría a ser expansión de ventas, que vendría a ser la empresa que depende del deseo y la capacidad de compra de los consumidores para adquirir sus bienes y servicios. El segundo vendría a ser adquisición de recursos, que vendría a buscar y adquirir productos, servicios y componentes, o entre otros países, creando así una ventaja competitiva. Y por último, es la reducción de riesgo. ¿A qué se refiere? Es la obtención de suministros tanto nacional como internacional, equilibrando el impacto de los cambios de precios para impedir que su competencia tenga ventajas o evitar el impacto de escasez de un país. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos. Ahora, el modo de operación de los negocios internacionales. Como ya lo mencioné, se divide entre tres. La vendría a ser exportación, importación e inversión. La parte de exportación es la parte en que se refiere las ventas al extranjero de productos, sea tangibles, que abarcan todas las etapas de una empresa. La parte de importación son aquellos bienes que se traen hacia dentro de un país al ingreso legal de mercancías procedentes del extranjero con fines principalmente de carácter comercial. Y por último, inversión es la compra de activos fijándose para el futuro y llegando a generar una ganancia sobre las inversiones extranjeras, considerando que las exportaciones e importaciones de servicios representen el uso de activos, o sea, capital. Y acá hay tres ejemplos, ¿no? Vendría a ser prestación de servicios, turismo y transporte, y por último, uso de activos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ir con los tipos de organizaciones internacionales. Bueno, los tipos de organizaciones internacionales son clave para entender cómo las empresas se expanden globalmente. Entre ellas, las empresas conjuntas permiten que dos o más compañías colaboren compartiendo riesgos y recursos, mientras que las alianzas estratégicas facilitan la cooperación sin necesidad de crear una nueva entidad. Las multinacionales operan en varios países, pero con un control centralizado, mientras que las transnacionales se caracterizan por tener estructuras descentralizadas y operar de manera más flexible en diferentes mercados. Bueno, seguimos con las estrategias competitivas. En cuanto a las estrategias competitivas, las empresas pueden enfocarse en reducir costos, optimizando sus operaciones para ofrecer precios más bajos, o apostar por la diferenciación, creando productos únicos y de alta calidad que las distinguen de sus competidores, como es el caso de la gran conocida empresa Coca-Cola. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con los recursos y experiencias. Aquí el tamaño y los recursos juegan un papel fundamental. Empresas grandes como Coca-Cola tienen mayor capacidad para operar en múltiples mercados, mientras que la experiencia adquirida en diversos países les permite adaptarse mejor a las condiciones locales y responder a las necesidades específicas de cada región. Además, en un entorno competitivo internacional, las compañías deben ser capaces de ajustar sus estrategias de producto, aprovechar al máximo sus recursos y estar constantemente atentas a las acciones de la competencia para mantener su relevancia y posición en el mercado global. Esta capacidad de adaptación y respuesta rápida es crucial para enfrentar los desafíos del entorno internacional y asegurar el éxito a largo plazo. Muchas gracias. Bien, entonces, siguiendo la presentación del conversatorio, podemos decir que la globalización se puede ver de tres maneras. La primera es el avance de la globalización es inevitable. Es inevitable porque la creciente conectividad entre los consumidores y las empresas a nivel mundial impulsa la demanda de mejores productos a precios competitivos. Las redes internacionales de producción y distribución establecidas por multinacionales
también influyen en los gobiernos para reducir las barreras comerciales. Sin embargo, aunque en este proceso parece imparable, el desafío es distribuir los beneficios de manera equitativa. Esto implica minimizar los efectos negativos sobre las personas y empresas afectadas por la competencia global, a la vez que se abordan temas como la reducción de la pobreza, el acceso a la tecnología y la seguridad alimentaria, temas señalados por varios premios Nobel de Economía. La segunda manera es que los negocios internacionales crecerán principalmente sobre líneas regionales más que globales. El crecimiento de los negocios internacionales seguirá una tendencia más regional que global, debido a varios factores claves. Las empresas consideradas globales suelen concentrar la mayor parte de sus operaciones en su país de origen o en regiones cercanas. El comercio internacional es predominantemente regional, y los tratados comerciales tienden a eliminar barreras en esas mismas áreas. Además, los altos costos de transporte favorecen este enfoque, permitiendo a las empresas alcanzar economía de escala a nivel regional que les permiten cubrir sus costos fijos. Y la última y tercera forma podría ser de que las fuerzas que trabajan en contra de una mayor globalización y más negocios internacionales frenarán el crecimiento de ambos rubros. Bien, las fuerzas que se oponen a la globalización y los negocios internacionales representan un freno significativo para el crecimiento de ambos rubros. Estas fuerzas se derivan de varias dinámicas claves, como las desigualdades crecientes, los factores económicos, las preocupaciones de seguridad y las debilidades institucionales. Gracias. Ya, buenas tardes, profesor. Continuando, lo necesario para operar una línea de cruceros, ¿no? Obviamente los barcos son donde es la mayor inversión, ¿no?, de la línea de cruceros, debido a que, debido a que la construcción de los cruceros genera bastante trabajo, y los gobiernos pueden subsidiar de ello a la industria, y eso genera mucho trabajo, ¿no?, para la población. Como ejemplo de esto es que en el gobierno italiano otorgó al astillero Fincantieri $50 millones en subsidios. Con ello construyeron 50 barcos que luego fueron vendidos a Carnival, una empresa de cruceros, en $2.500 millones. Bueno, ¿dónde se encuentran los marinos físicamente capaces? Con capaces se refiere a que pueden interactuar con los pasajeros, ¿no? Y casi una tercera parte de toda la tripulación de los barcos del mundo son de Filipinas. Y no solo por el costo de mano de obra, ¿no?, sino por que hablan en su mayoría inglés fluidamente. Y ya, siguiendo con las atracciones, cada animal ofrece varias atracciones, ¿no?, como pueden ser los casinos, musicales, juegos, subastas, entre otros. Y esta es una gran estrategia, ¿no?, para generar un ingreso adicional. Y, bueno, en cuestiones de seguridad, después de que unos terroristas tomaran el barco de crucero en el Mediterráneo en 1985, las líneas de crucero aumentaron la seguridad por el miedo, ¿no?, a que podemos crear algo así. Y luego el ataque de las Torres Gemelas, Carnival aumentó los puertos en Estados Unidos, lo cual fue una estrategia muy inteligente, ya que las personas en esos tiempos tenían mucho miedo a volar, ¿no?, y así aprovechaban el mar para transportarse. Viene muy lejos. Ya. Bueno, en cuestiones económicas, ya, durante las recesiones, sorprendentemente las personas se muestran más propensas a tomar cruceros cortos. Esto debido a que los bajos precios que las empresas de cruceros dan. Ya. El clima, cuando Carnival cancela sus viajes, ya sea por huracanes o tornados o algo relacionado, los pasajeros reciben un reembolso, pueden ser completos o parciales, ¿no?, depende de la situación. En cuanto a las observaciones finales del panorama de Carnival y en general a todas las empresas de cruceros, es muy optimista, con perspectivas de ingresos crecientes. Y además, solo el 16% de la población estadounidense ha tomado un crucero, ¿no? Y esto lo puedes ver de dos maneras. Por un lado, demuestra que cada vez más personas toman cruceros, o por el otro, demuestra también que las personas que ya tomaron un crucero pueden ser que se aburran y dejen de tomar cruceros, ¿no? Es algo que lo pueden ver de otra manera. Bueno, sería todo.